tenemos la comunicación, estamos enlazados con Carlos Pena Charolet. Él es el director de Test Search, agencia especializada en estudios de opinión. Carlos, como siempre, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Pepe, ¿cómo estás? Bien, bien, interesado en comentar. Tú afirmas, bueno, no lo afirmas tú, son las cifras del Secretariado de Seguridad Pública Nacional. Es el sexenio más sangriento de los últimos sexenios. ¿Cómo le fue a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, en fin? Tú tienes esos datos. Así es, mi querido Pepe. Es por lo menos el sexenio en donde más personas están muriendo por homicidio doloso. 165,013 al día de ayer, corte de ayer, falta ver los que se van a registrar hoy, que traemos un promedio de 83, 84 por día, estaríamos prácticamente llegando a los 165,100 aproximadamente. En el sexenio del presidente Peña Nieto fueron 156,000, cerrando números, y en el sexenio del presidente Felipe Calderón un poquito más de 120,000. Es decir, ya superamos a todos los que registró el sexenio anterior, todavía nos falta por terminar el sexenio alrededor de 10 meses, 11 meses para que termine el sexenio, es decir, si siguiéramos en esta tendencia estaríamos rebasando, lamentablemente, insisto, si siguiera esta tendencia, los 200,000 homicidios para cerrar el sexenio, mi querido Pepe. En lo que va de este año, que está comenzando su noveno mes, se acumulan en el país 20,565 ejecuciones. También una verdadera cifra de escándalo. Y yo me pregunto, ¿de dónde saca el gobierno la cifra? Concretamente la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, ¿de dónde saca la cifra de que están disminuyendo 0.4% los asesinatos? Si te das cuenta, mi querido Pepe, lo que hacen cuando presentan sus cifras, por lo menos lo que yo he visto en las mañaneras, no dan números como tal, dan porcentajes. ¿Por qué? Porque los comparativos que hacen ellos es según, pues en el mes, año o fecha que les venga bien para poder comparar. Es la verdad. Cuando, por ejemplo, en 2019-2020 ha sido los años donde más asesinatos ha habido en la historia de México, más de 36,600 en los dos años, en cada uno de los 2 años, pues te comparan con el peor de sus años a cómo van hoy, y en ese aspecto sí han mejorado porque han disminuido. Hablemos que en 2020 fueron 36,700 y en 2022 fueron 32,200, ¿sí? Hay una disminución de 4,000, efectivamente. Para ponerlo en números diarios, en 2020 morían 101 personas o 100 personas y en 2022 murieron 88. Logramos salvar a 12, un poco a 12 por día. Ese es el promedio que logramos salvar en el 2022. Pero el problema no es tanto ahí, mi querido Pepe. Por ejemplo, la semana pasada, nada más para hablar de esta semana, murieron 466 personas. Me dirías, son muchos. Pues resulta que es una buena noticia, Pepe, porque hace 3 semanas estaban muriendo en promedio 528. Es decir, las últimas 2 semanas pareciera que ha disminuido este tema y estamos hablando de 466 personas, homicidios por semana. Es decir, es altísimo, y es cuando entonces llega el gobierno y nos dicen, podría mañana sin problema salir el gobierno a decirnos, oigan, bajaron los homicidios la semana pasada con respecto a hace 3 semanas, porque hace 3 semanas estaban en 528 y la semana pasada tuvimos 466. Sí, tiene razón, pero estamos en el pico más alto y no logramos descender. Correcto. ¿Cuántos homicidios se cometen por hora? Decíamos 4 por lo menos. Estamos hablando de promedios estadísticos. 4 por hora, multiplicado por 24, ¿cuánto nos da para darnos un promedio es decir, cuántos homicidios se cometen? Se comete uno cada 15 minutos. Aproximadamente, si estamos hablando de que el promedio del sexenio de estos 65,000, si dividiéramos entre la cantidad de días que lleva el sexenio transcurrido, estamos hablando de 95 homicidios diarios. Para ponerlo en tiempo, cada 15 minutos con 30 segundos aproximadamente está muriendo una persona. Es decir, para ponerlo más sencillo, en lo que dura tu programa, 2 horas, habrán muerto en promedio alrededor de 8 personas en manos de homicidio. Esto es verdaderamente terrible. ¿Hacia dónde vamos a llegar al fin de ese sexenio? Porque pues todavía le faltan 10 meses y 300 y tantos días, ¿no? Así es, y luego viene un problema mayor, mi querido Pepe. Cuando comparamos por entidad, por ejemplo, otro dato que te quiero comentar, si nada más comparáramos de enero a julio del año pasado, 2022, con enero a julio del 2023, nada más esos meses, sí, para ver en qué entidades ha mejorado o disminuido el tema del homicidio y en cuáles no, estaremos hablando de que en Veracruz, fíjate este dato, en Veracruz ha aumentado del año pasado a 76%, en Oaxaca 70%, en la Ciudad de México, que por cierto,
cierto, efectivamente, sí era una de las entidades donde había disminuido los últimos 3 años. Este año no les está yendo tan bien con respecto a los otros 2 años o 3 años donde sí lograron disminuir en materia de homicidio. Están subiendo con respecto al año pasado 57%, Quintana Roo 46%, Morelos 43%, y así me podría ir, y son prácticamente 15, 16 entidades donde ha subido, por otras 15, 16 entidades donde ha disminuido. ¿Dónde ha disminuido más? Claramente Baja California Sur, con respecto al año anterior, y una disminución de 63%, a la baja, es decir, han mejorado en Baja California Sur. De ahí pasa Yucatán con menos 26% y Nayarit con menos 26%, pero el problema no es ahí donde disminuye, sino donde se está incrementando. Pues a este paso vamos a rebasar los 200,000 homicidios dolosos a fin de sexenio. Así es, en este ritmo de los 83, en el 2023, al corte, con las cifras que nos da, porque luego llega el INEGI y nos las corrige siempre a la alza en alrededor de un 23%, pero con estas cifras estamos hablando de 83, 84 personas diarias por muerte. El promedio del sexenio, insisto, es 95. En estas cifras sí estaríamos rebasando los 200,000 homicidios a finalizar el sexenio del presidente López Obrador. Pues te agradezco, Carlos, te agradezco la información precisa, de acuerdo con los datos estadísticos de T-Research, que todos los días nos hace llegar esta información, por supuesto, alarmante. Que estés muy bien. Fuerte abrazo, mi querido Pepe. Buenas noches. Y gracias, Carlos Pena Charolet, el director de T-Research. Sí,